días. Muchas gracias. Muchas gracias a Blanca, a quienes han organizado este curso del Instituto, por permitirme compartir con ustedes. Es un gusto y un honor. Y además un día muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos, yo creo que nosotros tenemos que mantener la idea original del curso. Pero permítanme también, como militante político, alguna primera reflexión, porque si no vamos a estar escuchando una cosa y pensando en otra. Pero no, de verdad quisiera que luego de un par de minutos nos atengamos al tema original, porque no me parece que esté separada una cosa de la otra. Hay un contexto, inclusive Cristina lo plantea, un contexto regional, un contexto internacional. Y ninguna decisión se toma por fuera de ese contexto. Ahora, una primerísima lectura, que como toda primera lectura puede ser equivocada, puede que después uno la analice con más amplitud y pueda desdecirse de alguna de las cosas que haya dicho al principio desde el primer impacto. Yo voy a tratar de hablar, de tomarme estos primeros minutos, porque no podría, creo que ni yo ni ustedes, desligarnos del impacto. Así como lo decía Blanca recién. Voy a tratar de hablar desde la razón y no desde el impulso. No desde la reacción del cuerpo, sino tratar de pensar y de mirar más panorámicamente. Decirles que una primera reacción podría ser, bueno, pero si no es Cristina, esto nos baja la energía para militar. O, en el otro extremo, si lo dice la jefa, es palabra santa. Y yo creo que tomando una de las mayores enseñanzas, que es el planteo, el desafío del empoderamiento, que tanto ha predicado Cristina, hay que respetar mucho la conducción, pero al mismo tiempo acompañarla desde un análisis, desde una reflexión, no desde la obediencia de vida. Pero sí tener en cuenta algo que Cristina plantea ahí en el video, que es la experiencia. Yo quisiera que cualquiera de ustedes se ponga por un instante en el lugar de una persona que ha vivido todas las experiencias que ha vivido Cristina. Y eso da, sin ninguna duda, una cantidad de elementos que desembocan en la toma de una decisión que nosotros no hemos vivido de la misma manera. Y ahí sí es donde yo respeto la conducción. No por obediencia de vida, sino por ese respeto que uno reflexivamente hace de esa apelación a la experiencia. Segundo, ¿quién acaba de tomar esta decisión? Lo digo sinceramente, una de las personas más grandes de la que yo me siento contemporáneo. Pero no lo digo demagógicamente, no lo digo obsecuentemente. Es una persona que desde hace más de 10 años, yo diría más de 12 años, que no dejó de estar un día en la tapa de los diarios
o en los zócalos de cada estación de servicio, de cada sala de espera de un hospital, de cada restaurante o bar de las grandes ciudades, con una acusación, con una difamación, con una distorsión de su persona. Y no le ha hecho mella en esto a su grandeza personal y a su capacidad de análisis. Es una persona que además de eso perdió de un día para el otro a su compañero de vida y a su compañero de militancia, que ni siquiera lo pudo llorar públicamente y que al otro día estaba comandando los destinos del país y conduciendo uno de los procesos más grandes que ha tenido de avances en derecho, en luchas contra el poder establecido del pueblo argentino. Esa es la persona que está tomando la decisión. Seguramente después, no sé si hoy o en algún momento, pero vamos a presentar un libro que no es sinceramente, sino que es un libro que condensa los mejores discursos de Cristina en materia de política internacional, que es este que está acá, que acaba de salir. Lo que pasa es que obviamente, opacado por el boom del otro libro, este libro se llama Cristina Fernández de Kirchner, una política exterior soberana. Y es un libro de doctrina, es un libro que uno ahora lo puede leer desde la contemporaneidad, pero que después se va a transformar en los grandes libros de doctrina comparables a los libros de la doctrina peronista, con los mejores mensajes y los mejores escritos y los mejores discursos del general Perón. Es decir, una estadista, una doctrinaria y una persona con una extraordinaria fortaleza. Entonces, lo primero es englobar ahí. Segundo, los planos a tener en cuenta, que ella de alguna manera los menciona. Hay un contexto internacional, al cual ahora nos vamos a referir. Hay un contexto regional, al cual nos vamos a referir. Hay un contexto judicial. Hay un plano familiar y hay un plano personal. Todas esas cosas deben haber jugado en la toma de la decisión de Cristina. Y puede ser que haya un núcleo duro convocado por el afecto, convocado por el temperamento, al cual le haya generado un impacto muy grande. Y hasta, me animo a decir, un impacto negativo, porque tenía el anhelo de ver a Cristina. Es decir, los que estuvimos ahí lo vivimos personalmente. Los que no estuvieron y vieron las imágenes de esa gente que estaba bajo la lluvia el otro día en la Feria del Libro, con una mirada esperanzadora, no lo hizo por Alberto, lo hizo por Cristina. Y en ese punto, indudablemente, va a haber que tramitar, va a haber que procesar esta determinación. Pero hay todo otro universo, que no es ese, al cual esta determinación le puede generar cierta descompresión, cierto salir del primer plano para analizar otras cosas. Y Cristina lo viene diciendo Máximo, y uno lo va comprobando diariamente. El contexto interno con el cual se va a encontrar el presidente que asuma el próximo 10 de diciembre no es el del 9 de diciembre de 2015. Tiene muchos más elementos de descomposición del tejido productivo, del tejido social, más vinculados al año 2003 que al año 2015. Y recién me lo decía un compañero, todo esto dicho pensando en voz alta. Imagínense, compañeras, compañeros, que yo no tuve tiempo de analizar profundamente esto. Es simplemente lo que me van haciendo para compartir con ustedes. Y me puedo equivocar.
Pero si ustedes han leído el libro de Cristina, Cristina permanentemente hace una apelación a que le falta Néstor, a que le falta el compañero, que le falta esa persona con la cual hablar, con la cual dialogar. Y es probable que, salvando las distancias, salvando los roles, salvando todo esto, la figura de Alberto en alguna medida haya venido a ocupar, aunque sea una parte de ese espacio que le falta a Cristina. Y se vuelve a dar ese ensamble, ¿no?, de la estadista y el operador, del que genera grandes políticas de Estado y el que construye la fuerza política, de la que pone los mojones y el que tiende puentes para que los mojones sean comprendidos. No lo digo desde la convicción personal, íntima, lo digo desde el análisis político. No es lo que a mí me impacta, es lo que trato de razonar, lo que trato de entender con un compromiso militante. Y es posible que los cambios que nosotros anhelábamos hace apenas 5 o 6 años, un poquito más, cuando estaba Néstor con vida y era secretario de UNASUR, cuando Chávez era presidente de Venezuela, cuando Cristina era presidenta de la Argentina, nos parecía que el Banco del Sur, la integración energética estaban al alcance de la mano, y no estamos, y estamos ante un retroceso. Quiere decir que llegar de nuevo a ese punto nos va a llevar más tiempo. Y el general Perón decía, si queremos hacerlo rápido nos va a costar sangre. Si queremos que nos cueste menos sangre nos va a llevar más tiempo. Y la paz en América Latina, que está amenazada por una disputa geopolítica mundial, es un valor que nosotros no podemos entregar. No podemos entregar, porque cuando una región del mundo, a ver, me voy a adelantar con algo que lo podría haber dicho a lo largo de la charla, después con el tema internacional. América Latina, en términos de biodiversidad, es equivalente al continente africano. Y en términos de reservas energéticas es equivalente a Medio Oriente. La ventaja que tiene respecto al África, respecto al Medio Oriente, es que tiene estatalidad y paz. Si nosotros perdiéramos estatalidad y paz, entraríamos en el mismo viaje de ida en el que están esas regiones, donde en lugar de preocuparse por cómo administrar soberanamente esos recursos, se tienen que preocupar por cómo las empresas lo controlan y los comerciantes de armas se enriquecen. Y ese es el camino por el cual están amenazando a llevar a América Latina. Y ese es el camino por el cual jamás tenemos que dejarnos llevar por esa amenaza. Y todas estas cosas me dan la impresión de que tienen que ver con la mirada de una estadista que está mirando todas estas cosas, no solamente la foto esa tan sensible, tan impactante del paraguas del otro día, que es fundamental, porque sin eso no vamos a ningún lado. Pero sin una mirada más estratégica tampoco. Y me parece que eso es lo que se está combinando en esta decisión. Espero no arrepentirme de lo que digo. Y lo último es que en esto de que nos va a llevar más tiempo, hay reaseguros. Porque la convocatoria masiva de jóvenes, los patios de la militancia que tanto ofuscaron al poder, que tanto argumento le dieron a ellos para estar en contra, el reclutamiento de militantes jóvenes, el fervor y la formación de cuadros, como Axel, como Máximo, son los que nos permiten avisorar que en un proceso histórico, ese ahorro de sangre que nos va a llevar más tiempo, tiene quienes van a tomar la posta para llegar a los objetivos. Por lo tanto, yo creo que en el balance, por más impacto que nos cause esta decisión de Cristina, tenemos que militarla con toda la energía y seguir para adelante, porque este proceso no se acaba, al contrario, es probable que se fortalezca con todas este tipo de decisiones. Paso ahora al tema. Perdónenme, pero no podía.
son temas de política internacional, de política regional. Primera cuestión del contexto internacional, que está asignado, a mi modo de ver, por una gran inestabilidad, por una gran sensación de inestabilidad, comparado con otros momentos de la historia. La posguerra, que dividió al mundo en dos grandes bloques, esa división, esa bipolaridad, ese reparto de zonas de influencia en el mundo, no estaba de ninguna manera exenta de conflicto, pero de alguna manera era un ordenador. No había la sensación de que ese orden se iba a romper al otro día. Y cuando entre 1989, que se cae el muro, y 1991, que se desintegra definitivamente la Unión Soviética y emerge un polo dominante a nivel mundial, ese modelo también ordenaba. De otra manera, no estoy diciendo que nos guste, estoy diciendo que de alguna manera ordenaba el mundo. Después la realidad se encargó de demostrar que no era así, de demostrar que caída la frontera este-oeste, como se la llamaba en ese momento, lo que emergió era la verdadera división del mundo, que era entre norte-sur, y comenzaron a surgir los problemas del subdesarrollo, de la pobreza, de que la globalización es una mentira porque no globaliza, solamente globaliza el adelanto tecnológico, pero como nunca ha segmentado el acceso a los bienes y servicios y a los adelantos tecnológicos. Entonces ahí aparece en sí, primero, la crisis del tequila en 1994, después una crisis en Malasia en el año 97, después en Brasil y en Rusia en el año 99, esa crisis de Rusia, de la Rusia liberal, de la Rusia capitalista, de la Rusia de Yeltsin, de la Rusia pro-norteamericana, entra en crisis porque choca contra toda una historia de interés nacional, inclusive de vocación imperial, que es atendible en un país que tiene las dimensiones y la extensión territorial que tiene Rusia, y emerge la figura de Putin como reparación, como reconstitución del Estado y del interés nacional que había sido entregado al sistema capitalista durante el gobierno de Yeltsin. Crisis de devaluación en Brasil hasta llegar a la última crisis, a la crisis más fuerte de todas, que fue la de la Argentina. ¿Por qué digo? ¿Porque la Argentina era el país más grande de todos esos que entraron en crisis? No, sino porque fue la crisis más profunda que puso en riesgo el propio modelo de organización. Porque ustedes recuerdan que en ese momento lo que se planteaba es que, digamos, ¿cuál era la regla fundadora de ese sistema? Que quien se salía del modelo financiero desaparecía como país. Y la Argentina se salió de ese modelo financiero y no solamente no desapareció, sino que se recuperó por estar fuera del esquema del sistema financiero internacional. Entonces eso sirvió de ejemplo, junto con la enjundia que tuvo Chávez primero, porque fue el primero que asumió en América Latina, y además la aparición de una cantidad de líderes, que eso es un imponderable de la historia, inclusive Cristina lo menciona en un pasaje de su libro. Hay condiciones que son objetivas, pero después hay situaciones subjetivas. Si no hubieran aparecido al mismo tiempo una cantidad de líderes populares, probablemente la primera década y media de este siglo hubiera sido distinta en América Latina, pero fue la que fue porque había condiciones objetivas de hartazgo, pero que fueron expresadas por líderes populares. Pero bueno, ahora estamos en una situación de inestabilidad, en una situación de amenaza permanente, de conflicto,
donde se retoman con otras características, pero se retoman algunos elementos de la Guerra Fría en términos de la disputa entre dos grandes ejes geopolíticos. ¿Cuáles son esos ejes geopolíticos? Bueno, uno es el de siempre, el del Atlántico Norte, la alianza Europa Occidental, Estados Unidos, con eje en los Estados Unidos, que gobernó el mundo desde la modernidad para acá, los últimos 3 siglos por lo menos. Y ese eje geopolítico está francamente en decadencia, porque los indicadores de crecimiento, los indicadores de expansión así lo indican, porque está fragmentado, porque ya no lidera en términos de las nuevas tecnologías, de los nuevos materiales, y porque además se está desmembrando. Es decir, hasta hace una década y pico, cuando todavía se vivía bajo el impulso de la integración europea de cariz más socialdemócrata, más integrador, más social, los países europeos querían entrar en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea torna de integración social con eje en lo social al precio, Europa se podía integrar socialmente al precio de la explotación de África, al precio de la explotación del mundo. No se me escapa esto, no lo estoy poniendo como un modelo elogiable, estoy haciendo un planteo objetivo. Ese dinero que le permitió desarrollar el estado de bienestar europeo era a costa de lo que estaba sucediendo en África, que hoy se lo está cobrando con los inmigrantes y con los refugiados. Pero era así. Pero cuando Europa torna de la integración social a la integración financiera y le pone metas iguales a un país como Alemania, con un desarrollo tecnológico, de productividad, etc., igual que a Portugal o que a Grecia, para poderlo equiparar esas metas, estos países que tienen peores indicadores de productividad y de desarrollo tecnológico, lo tienen que compensar con ajuste social, por lo tanto con crisis. Y esa crisis fue desmembrando la Unión Europea. Hoy los países se quieren ir de la Unión Europea. Y Trump no deja de tener conflicto con Macron, con Merkel, con Canadá, con México, con todo lo que eran los aliados que le daban cierta solidez a ese eje del Atlántico Norte. Y el otro es el eje eurasiático, que viene en ascenso, que tiene centro en China, en términos de desarrollo económico, de expansión económica, comercial, de inversiones. Hoy la tasa de crecimiento en materia de nuevas tecnologías de China es mucho más elevada que la de los Estados Unidos. El dominio de los nuevos materiales, el 60% de las rutas de trenes y de las máquinas de trenes de alta velocidad están o fabricadas en China o recorriendo el territorio de lo que es la ruta y el cinturón de la seda, ese nuevo eje geopolítico que a partir de China, pero también con su alianza con Rusia, están tratando de desplegar. En los últimos 5 años se graduaron en las universidades chinas 6 millones de ingenieros. 6 millones de ingenieros. Imagínense por dónde pasa el futuro, el horizonte futuro de la humanidad. Ahora, el otro rasgo de que este es un eje que está en ascenso es que se le están acercando actores, no alejándose, están acercando actores. Un país como Turquía, por ejemplo, que en las últimas décadas había desempeñado un papel de más aliado con Europa y con los Estados Unidos que con los países árabes de Medio Oriente y Asia Menor, se está acercando a ese eje. La India, que tiene un gobierno liberal, se está acercando. ¿Por qué? Porque genera un polo de atracción, porque se dan cuenta que no pueden quedar fuera de ese proyecto estratégico de desarrollo geopolítico encabezado por China y Rusia, y que tienen un apoyo también en Irán, etc.
De todas maneras, yo creo que esto es en términos de ejes geopolíticos. En términos de modelos de gobernanza, yo creo que podríamos llegar a la misma conclusión, pero por otro vector de entrada, digamos, que es cuál es la concepción de cómo debería gobernarse el mundo. Y entonces ahí la disputa es entre el capital financiero globalizado, Zaffaroni lo llama totalitarismo financiero, de naturaleza delictiva, y el gobierno de los estados. Yo creo que lo que está en juego ya no es el debilitamiento de los estados o la disputa del poder estatal para ser ocupada por sectores de la derecha conservadora. Yo creo que es mucho más que eso. Es lisa y llanamente el objetivo de la desaparición de la categoría del Estado Nacional. Y por lo tanto de la soberanía popular, que es la base para la formación del Estado como figura política, y su reemplazo por las corporaciones. Es un proceso histórico, lo estoy diciendo, mañana nos vamos a levantar sin Estado. No, es un proceso de debilitamiento que viene por que se demuestra por varios planos. A ver, algunos de ellos. Bueno, el gobierno, el papel que están desempeñando los grandes servidores de la inteligencia artificial, de la tecnología virtual, en este momento, el gobierno de ese grupo que se denomina GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, verdaderamente, es un gobierno un modus operandi de cómo organizar la sociedad que trasciende las estructuras de los estados y de cualquier otra estructura formal. ¿Por qué? Porque se mete por debajo de la endija de la puerta, se mete por el espacio y llega a lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y que aparenta una democratización de la información, una democratización de las opiniones, una democratización del conocimiento, pero que todo está dominado por un sistema de algoritmos que convierten a la humanidad a la cual alcanzan en una mercancía, porque gracias a esos algoritmos que se combinan en lo que se denomina la Big Data, conocen nuestras preferencias, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras intenciones mucho mejor que nosotros mismos. Entonces, bajo esa apariencia de que yo por la red puedo decir lo que quiero, se inducen los comportamientos, se inducen las conductas. Y no se inducen solo desde lo comercial. Hemos llegado a tal punto de dominio de este tipo de modus operandi que ojalá fuera solo desde lo comercial. Pero se inducen a través de eslogan, a través de mecanismos que penetran inconscientemente y que trasladan los valores de las conductas financieras, de las conductas económicas a las relaciones interpersonales. Es decir, generan más rechazo que comprensión, generan más fragmentación que solidaridad. Es más fácil generar reacciones que tratar de entender. Es más fácil entrar por la creencia que por el pensamiento, por el impacto y no por el análisis. Es decir, trasladan esos mecanismos por los cuales se tomaban hasta hace poco tiempo decisiones financieras a invadir todo el mundo de las relaciones interpersonales. Es decir, contra ese enemigo estamos luchando, no estamos luchando contra Macri. Macri es un emergente circunstancial, de cuarto, quinto orden, al lado de los valores profundos por los cuales estamos luchando en términos de concepción del mundo, de paradigmas de felicidad, de cómo organizar nuestra vida. De eso se trata. Los gobiernos expresan valores
que tienen más que ver con esta profundidad, con este modo de organización de la vida, con esta escala de valores y de prioridades, y no con un partido político, con una fracción política. Eso es un emergente de esta otra profundidad. Bueno, los ejércitos privados, los tribunales de justicia, los tribunales arbitrales para dirimir controversias entre estados y empresas, gobernados por empresas. La incidencia que tuvo el mundo económico de Chile ante el Tribunal de la Haya para que rechace la pretensión de Bolivia de volver a obtener la salida al mar que Chile le quitó en la Guerra del Pacífico. Tribunales privados, los tratados internacionales, los tratados transnacionales, la OMC, cada día más reconoce la extraterritorialidad de la jurisdicción de las controversias, pero no solo para ir a tribunales supranacionales, sino directamente para ir a tribunales privados conformados por las grandes empresas. De eso se trata. Voy a poner un ejemplo mucho más trivial, pero a mi juicio mucho más profundo. Ustedes saben que la FIFA está preparando para diciembre de 2020 un mundial de clubes, pero no entre los campeones, sino de 24 equipos, que son las 24 mayores empresas del mundo. ¿Para qué? Para que la atracción de los más chiquitos y de los más jóvenes vean más calidad deportiva en ese torneo que en el torneo de los estados, y que de acá a 10 años esa competencia entre empresas genere más atracción probablemente que los mundiales de fútbol, que son los que generan los que entran en competencia la figura de los estados. Las plataformas virtuales que reemplazan la relación del docente con el alumno. Eso de estudiar en casa a partir de una plataforma que se adapta a mis necesidades personales. La fragmentación, el individualismo, por sobre lo colectivo, por sobre la camaradería, por sobre la solidaridad. En todo está la fragmentación buscada por el capital financiero transnacional en contra de la figura política del Estado, que ya de por sí, al decir política, es la que representa la polis, la que representa al pueblo, la que representa a la ciudadanía. Esto contra esto, los dos modelos de gobernanza. ¿Cómo se combina la disputa que planteé primero entre dos ejes con esta segunda disputa entre dos modelos? Y yo creo que sí se disputa. Y aquí me permito hacerme una pregunta que probablemente alguno de ustedes se haya hecho alguna vez. Y es la siguiente. Una globalización gobernada desde los Estados Unidos sería distinta de una globalización gobernada por China si China en unos años más desplaza a los Estados Unidos? Bueno, es muy difícil ensayar una respuesta definitiva, garantizada, pero yo me animo a decir que no serían iguales. Es mi opinión, puede ser muy opinable, muy criticable mi opinión, pero yo creo que no serían iguales. Y voy a tratar de decir por qué. Yo creo igual en la soberanía, creo en la autodeterminación y creo que cualquiera sea el movimiento que maneje el mundo, América Latina tiene que convertirse en un polo de decisión. Y que ante cualquier hegemón a nivel mundial hay que discutir desde la dignidad, desde la autodeterminación, y eso lo da la integración regional. Y que si discutimos como bloque continental, estaríamos mucho más fuertes frente a cualquier modelo de globalización. Pero me animo a decir que una de las consecuencias, probablemente no deseadas, de la globalización, es que nos permitió tener acceso a otras culturas.
que hasta hace varios años nos eran completamente ajenas, entraban en el plano de la leyenda, de la novela, y hoy penetran mucho más en las costumbres, en los hábitos, en la información y demás. Y entonces me animo a decir que indagando, no es que yo sea un especialista, pero por las cosas que tenemos que analizar y que estudiar y que impartir en las clases en la facultad, tenemos que hacerlo. Indagando en la cultura profunda, en el modo de organización profunda de las sociedades orientales, esa combinación de las enseñanzas de Confucio con los escritos del taoísmo, con el hinduismo, con determinada escala de valores y de organización de la sociedad del budismo, toda esa combinación genera sociedades que no tienen la misma manera de ver el mundo que tiene la visión absolutamente occidental y colonizada que nosotros heredamos de la cultura europea, francesa en algunos casos, anglosajona en otros casos y claramente del imperialismo estadounidense en los últimos tiempos. Que es distinto, que hasta ahora no ha habido una gran expansión comercial, una gran expansión industrial de la cual tenemos que protegernos, de la cual tenemos que tomar nota para enfrentarla lo más fuerte posible. Pero no fue acompañado eso de imposiciones políticas. Pero además me voy a remitir a dos ejemplos. En la década de los años 70, cuando el capitalismo empieza a cambiar de fase, podría desarrollar mejor esto, pero rápidamente lo digo, cuando empieza a cambiar de fase, después se consolida en los 80 hasta que llega a su punto culminante con la caída del muro, cuando se desgasta tanto la economía socialista y el capitalismo toma el lugar a nivel mundial. Pero cuando empieza a cambiar de fase, de productivo a financiero, es decir, de que el eje, el centro de la ganancia del capital estaba en la producción de bienes tangibles y pasa a estar en la circulación de bienes intangibles, es decir, ya no es la producción lo que genera la ganancia del capital, sino la circulación de dinero y de derivados financieros. Se reúnen a mediados de los 70 los tres grandes centros del capitalismo, un primus inter pares que era Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Y se dividen áreas de influencia. Estados Unidos sobre América Latina, Europa sobre África y Japón sobre el sudeste asiático y la península indochina. Y si uno ve cómo evolucionó la relación entre el centro y la periferia en esos tres casos, ve una diferencia muy clara, que a mi manera de ver tiene que ver con estos elementos culturales del orientalismo frente a la modernidad occidental. Claramente la brecha entre los Estados Unidos y la pobreza latinoamericana, claramente la brecha entre Europa y la miseria africana, y un Japón que no se maneja igual con sus países subalternos, sino que permite que a medida que Japón escalaba un estadio en la producción tecnológica, venía debajo Corea, venía debajo Taiwán, venía debajo Singapur, y cuando estos escalaban venían debajo el resto de los países que hoy tienen un nivel de desarrollo y de crecimiento mayor que el que ha tenido África respecto de Europa y América Latina respecto de los Estados Unidos. Pero voy a poner un segundo ejemplo, que tiene que ver con esta otra cosa que ustedes también habrán leído y se la habrán preguntado, y que no tiene una respuesta única tampoco. Yo tengo mi mirada, y es si la robotización implica por sí misma el fin del empleo. Y la verdad que yo tengo una opinión sobre eso. Yo creo que la precarización del trabajo humano es un valor político, no es un valor tecnológico.
que si en un determinado estadio de la tecnología y su relación con las relaciones de fuerza de la etapa hicieron que la jornada laboral sea de 8 horas, porque eso era lo que le garantizaba, combinando los distintos elementos geopolíticos, tecnológicos, culturales y las relaciones de poder, daba como resultado que el capitalismo se conformaba, a duras penas, con una jornada laboral de 8 horas. Y hoy esa ecuación da que por razones tecnológicas la jornada laboral tiene que ser de 2 horas, tendría que ser de 2 horas. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? Que es en la colonización cultural que dicen que hay que trabajar 8, descansar 8 y divertirse 8. Bueno, habrá que cambiar ese paradigma. Si hoy para producir lo mismo, en lugar de 8 hacen falta 2. Pero es un problema político, habrá que organizar la vida de otra manera, habrá que tener más espacio para la felicidad, nada menos que eso. Y trabajar menos tiempo. O trabajar de otras cosas, porque no me van a decir ustedes que todas las cosas que hay que hacer en términos de solidaridad, en términos de reparación, en términos de igualdad, en términos de vivienda, en términos de protección ecológica, no necesitan empleo, no necesitan trabajo. Se necesita muchísimo trabajo. Quiere decir que habrá que ir acomodando la ecuación de otra manera, pero es un problema político, no es un problema tecnológico. El avance tecnológico existió en todos los momentos de la humanidad y la humanidad se la arregló para integrar y habrá que arreglársela para integrar, para incluir. Esa es la lucha geopolítica, esa es la lucha cultural. Pero en China, que es el país que tecnológicamente tiene la tasa de crecimiento más elevada de las últimas décadas, no hay una sola persona de 1.450 millones de habitantes que no trabaja. Es así. Es así, me tocó estar 2 meses en China y explorando, no quedándome con lo que me dicen los funcionarios. ¿Pero en qué condiciones? Explorando. En muchísimas mejores condiciones que hace 40 años. En muchísimas mejores condiciones. No le quepa ninguna duda. Es un país que son 40 argentinas y comen todos. Y tienen escuela, y tienen vivienda, y tienen seguridad social. Por supuesto que hay que disciplinarse de esta manera, por supuesto que hay otra cultura, por supuesto que hay otra cosmovisión, que hay otra escala de valores. Es diferente, no estoy diciendo que tenemos que ser así, estoy diciendo lo pudieron resolver. Y hay una inclusión permanente, hay un aumento en la estatura, en la talla, hay un aumento en la composición de las proteínas. Por eso China hoy tiene mejor performance en los juegos deportivos de equipo, que necesitaban una composición de proteínas en la alimentación que hace 50 años no tenía. No estoy planteando una visión romántica, idílica, no estoy diciendo tenemos que ir ahí, seré, no estoy diciendo eso, estoy diciendo hay distintos modelos de los cuales se pueden ir tomando elementos y además voy a poner un tercer ejemplo, que son las votaciones en Naciones Unidas. Es decir, cuando en Naciones Unidas hubo que reconocer a Palestina, un bloque votó en contra y otro votó a favor. Cuando hubo que detener los bombardeos en Siria, un bloque votó en contra y otro votó a favor. Cuando hubo que proteger el acuerdo nuclear con Irán, uno votó en contra y el otro votó a favor. Y Estados Unidos se acaba de ir de ese acuerdo, en una posición inclusive contraria a la posición europea, quiere decir, se resquebraja ese eje. El otro se va unificando. Y además otra cosa, abro un paréntesis. Cuando el 10 de diciembre haya que reconsiderar los vencimientos de la deuda con un sector del capital financiero, ¿cómo vamos a hacer si no miramos y no aprovechamos las circunstancias que nos permiten esta disputa geopolítica mirando a ejes alternativos? Hasta por una cuestión práctica. Bueno, voy terminando, pero no sé si una preguntita puede ser. ¿Hacemos así o redondeo y sí? La tengo en cuenta para dentro, ahora cuando termino. Perfecto. Disculpa. Termino. Ahí hay digamos, por todas estas cosas que vinimos
mencionando, este eje del capital financiero globalizado genera una subjetividad, un sujeto neoliberal, que se siente completamente excluido, que no siente ningún valor colectivo como valor. ¿Por qué? Porque la terciarización, la fragmentación, el fracaso de, digamos, cómo ellos han conseguido, a través de la penetración mediática, a través de la colonización cultural, crear la imagen, es decir, el dominio del capital, forzar a la desregulación del capital, forzar a que el capital haga lo que quiera y el Estado no lo pueda controlar, desinstitucionalizar a las sociedades, descomponer los tejidos sociales, descomponer la organización sindical. Entonces, ellos se encargan de debilitar la imagen del sindicato, de debilitar la imagen del Estado, de debilitar la imagen de la política, y entonces entra en crisis social el modelo. ¿A quién culpa el pueblo? No al poder, sino al sindicato, al Estado y a la política. La invisibilidad para poder legitimar esta fragmentación y crear ese sujeto neoliberal, ese sujeto individualista. En general, las mayorías excluidas no analizan con un alto grado de profundidad, no tienen por qué hacerlo esta situación, pero sí perciben que es algo que trasciende las fronteras nacionales. Le ven una pátina, una dimensión transnacional. Y entonces, ¿qué hacen para protegerse? Refugiarse en el nacionalismo, refugiarse en la xenofobia, no en cualquier xenofobia, no en cualquier odio al extranjero. Si viene un inversor dinamarqués a poner una firma o abrir un banco, bienvenido, se le tiende una alfombra para que pase cómodamente. Pero la culpa de que falta el trabajo no es la fuga de capitales, el cierre de industrias, la apertura económica, es que vino un boliviano o vino un paraguayo, obrero de la construcción, a quitarle trabajo al argentino. No es, y en Europa lo mismo. Es decir, primero destruir al África y después quejarse porque vienen los refugiados africanos, ¿no? Es decir, para quienes creen que la respuesta a la subjetividad neoliberal es la subjetividad neofascista, me parece que nosotros tenemos que poner otra mirada sobre eso. Y es plantear que esto no es la respuesta de esto, es el corolario, es la consecuencia, es la continuidad. Que uno excluye por concentración del capital y el otro excluye por eliminación del otro, por eliminación del diferente, por plantear que la lucha contra esto no es colectiva, sino que es individual. No es la integración, sino el hipernacionalismo. No es el integrar, sino el cerrarse. Y ahí es donde yo veo, si me permiten la digresión, una suerte de actualización del concepto de tercera posición. Es decir, entre ese sujeto neoliberal y este sujeto neofascista, el sujeto democrático. Pero no formalmente democrático. El sujeto democrático plebeyo, asambleario, original, el poder popular, esa combinación entre... ¿Cuál es nuestro papel en este momento? Bueno, que en todo aquello, digamos, garantizar una plataforma de igualdad para que podamos ser iguales en todo aquello que debemos ser iguales, en derechos, en posibilidades, en potencialidad. ¿Para qué? Para tener las garantías de que podemos ser diferentes, individuales, en todo aquello en que debamos ser particulares. Que la igualdad nos garantice la diversidad, una combinación, no una contradicción. Y terminar con estas instituciones, es decir, yo creo, humildemente, y algo hemos
usó Cristina en una parte de su discurso de Claxo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando ella dice en un momento: a nadie se le ocurriría sacarse una muela con los mismos métodos que cuando no existía la luz eléctrica. Bueno, pues tampoco a nadie debería ocurrírsele gobernar el mundo con estas nuevas condiciones con el mismo sistema institucional de aquel momento. Yo creo que estaba dejando abierta la puerta para una profunda reforma de las instituciones. No digo que esto deba ser el eje de nuestra campaña, digo que hay un concepto que va a ser muy difícil confrontar estas instituciones neoliberales que causaron estos flagelos que describía Cristina en el video, apoyados en el mismo sistema de representación política y en el mismo sistema institucional que lo sostiene. Si está agotado un modelo porque no le puede dar respuesta a la humanidad, hay que repensar también el sistema institucional que lo sostiene, no solo el sistema de articulación económica. Y aquí, entonces, digo, ¿a qué me refiero con esto? Que hay un sistema demoliberal que en la práctica da como resultado que las decisiones políticas de los gobernantes tergiversan, modifican, trastocan y contradicen profundamente la voluntad expresada por los pueblos, aún teniendo en funcionamiento el sistema de partidos. Es decir, no pongamos Argentina, América Latina, veámoslo más en perspectiva. Europa, funcionan los parlamentos, hay partidos políticos, hay elecciones periódicas, y sin embargo cada vez más en crisis, cada vez más desocupación, cada vez más pobreza, cada vez más fragmentación. ¿Son los pueblos los que votan eso? No. Es que hay un sistema de mediación tan complejo y tan funcional a los intereses del capital financiero globalizado, que la voluntad popular dice una cosa, pero al pasar por todo ese sistema de mediaciones, la decisión política es completamente distinta a la voluntad popular. Es decir, los pueblos votan, pero no deciden. Y es ahí donde yo me siento orgulloso de los regímenes populistas de América Latina de la primera parte del siglo XXI. Porque esos liderazgos populares lograron acortar la distancia entre la voluntad popular y la decisión política. Es decir, un sistema institucional que combine representación política con instituciones de poder popular, con control social de las decisiones de gobierno, con una cantidad de mecanismos que habrá que rever. Entonces, termino finalmente con esto. Hay mucho poder del otro lado, desde luego que hay mucho poder, pero yo donde veo la fragilidad del modelo del capital globalizado y donde veo nuestra fortaleza como contrafigura de eso, es que ellos no tienen mucho poder, sí, pero no tienen ninguna capacidad para generar horizonte de esperanza. Y nosotros tenemos en nuestro poder algo que ellos nunca van a tener, que es el estar peleando por valores éticos, el estar convencidos de que estamos haciendo lo correcto, el tener por móvil la justicia, la igualdad, los valores, la solidaridad. Y es ahí donde está nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Bueno, yo termino aquí y después, bueno, ahí lo veo a Hernán, que ya acaba de venir, y después las preguntas, así que ahí quiero yo a disposición. Buenos días. Primero, gracias por estar y realmente me pareció muy esclarecedora esta exposición que has hecho, Raimondi. Gracias por estar. Y lo otro, vos que sos un investigador que ha viajado por el mundo y también, por otro lado, que has manifestado en un momento que el avance de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial es una cosa inevitable y no se puede detener como no se pudo detener la máquina a vapor.
Por otro lado, hablaste también de esto de trabajar menos horas para que trabaje más gente. ¿Qué conocimiento tenés? Porque esto en su momento, ya por los años 80, se comenzó a aplicar en Alemania, el trabajar menos horas para que trabaje más gente. ¿Qué conocimiento tenían? Lo que preguntaban amigos, en qué condiciones y hasta dónde afectaron el poder adquisitivo de los trabajadores de ahí de Alemania. Sí, desde luego que este es un debate que se ha dado fundamentalmente. Bueno, es difícil, y yo creo que sería incorrecto aplicar las mismas categorías a contextos muy diferentes. Es decir, no se puede aplicar la misma categoría a una sociedad robotizada y con altos niveles de productividad como la alemana o las sociedades escandinavas, que tienen otra discusión que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, con la sociedad vietnamita, digamos, que han ganado terreno gracias, en parte, hay que reconocerlo, al dumping social. Es decir, a competir a nivel mundial porque reducen los costos, el precio de los productos por tener un costo laboral demasiado bajo. Eso que a nosotros nos parece indigno y que desde un estándar ético universal es indigno, a ellos les dio resultado en términos de que la población fue elevando su nivel de ocupación, su nivel de participación en el mercado de consumo, etc. Hay experiencias, pero hasta ahora son experiencias puntuales. Yo creo que esto tiene que ver más con un debate que va a llevar mucho más tiempo. No es que va a surgir por imitación de que porque sucedió en Alemania la reducción de cierta cantidad de horas de trabajo sin una pérdida considerable del poder adquisitivo, pero indudablemente sí hay una pérdida global de poder adquisitivo del mundo del trabajo que lo marca la propia concentración de la riqueza. Cada día la riqueza se concentra más en menos familias, en menos fortunas. Yo creo que es uno de los debates ético-políticos más acuciantes de la humanidad, porque la tecnología es indetenible. Es decir, la sociedad digital, la fabricación sin necesidad de tener empleados humanos, los coches y los medios de transporte autoconducidos, bueno, todas estas cosas son una tendencia a nivel mundial que van a reducir la cantidad de ocupación en ese punto. Pero se abre todo un campo de servicios. Ahora, lo que no podría hacer nunca es trasladar esa realidad europea o de algunas plantas de productos altamente tecnológicos en los Estados Unidos a la realidad latinoamericana. Porque si nosotros cruzamos la calle, vamos a encontrar un bache por tapar, una calle de barro por desmalezar, la iluminación o la vivienda. Si yo tengo un país con cientos de miles de personas que necesitan soluciones ambientales, jamás le puedo adjudicar el hecho de la desocupación a la robotización. Se lo tengo que adjudicar a que hay un plan económico que quiere hundir en la miseria a la gente, dejándola sin casa, y a los que podrían construir la casa, dejarlos sin trabajo. Es un problema político, no es un problema tecnológico. A eso quería referir. Sí, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta sobre el alga. Sé de que como Latinoamérica hemos recibido varios casilleros, pero me parecía que algunas propuestas, ideas más allá de lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela, que tenían que ver con una América, una patria grande, como decía Chávez, que tienen que ver con ir creando empresas transnacionales que reemplacen a las transnacionales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica, que a diferencia de Evo creo que fue creando empresas con un mayor poder en manos del Estado, sin por eso
echadas totalmente a las empresas transnacionales. Pero bueno, ¿qué pensás del ALBA como una propuesta? Las gran nacionales, el Sucre como moneda latinoamericana. Me parece que hubo muchas propuestas que ni Lula, lamentablemente, o Cristina, o tal vez por algún motivo que desconozco, terminaron de adherir. Sí, yo también desconozco las causas profundas de por qué no pudimos avanzar un poquito más. El ALBA, bueno, tiene que ver con esa idea. A ver, déjame armar la respuesta. Así como tuvimos la suerte de que convivieron en un mismo momento y en una misma región una cantidad de líderes populares que en otro momento no se habían producido, tuvimos la desgracia de perder a dos de esos grandes líderes populares en términos de 2 años y pico. Distinto hubiera sido el destino de América Latina con Chávez y con Néstor. Pero no fue así. Y entonces se llegó hasta donde se pudo. Chávez tenía la idea, nosotros yo creo que tenemos que agradecerle mucho a Chávez por el financiamiento que dio cuando la Argentina no tenía financiamiento en las plazas financieras después del default, y en una primera etapa hasta que se consolidó la reacción del sistema productivo argentino, las exportaciones, los precios, el superávit y demás. Chávez desempeñó un papel, pero también desempeñó un papel político mayor inclusive, y fue, por ejemplo, pergeniar ¿ustedes recuerdan aquella iniciativa del oleoducto que tenía que conectar los 3 grandes polos de reservas energéticas, ¿no? La cuenca del Orinoco, la Amazonia y la cuenca del Plata, el sistema platino con los acuíferos? Bueno, ahí está Hernán, que después seguramente va a decir mucho más que yo en ese sentido. El haber fundado, bueno, el haber creado el ALBA, el haber creado el Sucre como moneda de intercambio regional, el haber creado Petrocaribe. Gracias a la renta del petróleo, en esa cantidad de años en que el petróleo tuvo un precio tan elevado, Venezuela generó inversiones en empresas del Caribe, en países muy pequeños, inclusive muchos de ellos angloparlantes, que después, en el marco de la CELAC, se pusieron del lado de la Argentina en la causa de Malvinas y la asumieron como una causa regional. Eso hubiera sido impensado sin esa acción política tan importante de Chávez y con esa distribución de la renta petrolera. Eso es lo que no nos perdona. Eso es lo que no nos perdona. Esa es la causa de la situación de Venezuela. Es crear una crisis humanitaria y después querer echar al gobierno porque no acepta la ayuda humanitaria por una crisis que se genera a partir del bloqueo financiero, petrolero, de haberles hecho desaparecer la moneda, de haber generado el desabastecimiento de los sectores populares, porque los sectores concentrados tienen todo lo que necesitan. Y cuando se desclasifiquen los archivos secretos de la CIA, tal cual pasó con el golpe de Chile, ellos van a asumir que fueron ellos los que determinaron todo ese proceso de desestabilización. Por eso es tan importante defender a ese sistema, no reconocerlo como perfecto, porque no lo fue ni lo es, ni se hizo probablemente todo lo que se tenía que haber hecho en términos de diversificación de la producción industrial con esa misma renta petrolera tan elevada. Pero se hicieron intentos, así que claro que yo defiendo el ALBA como un mecanismo institucional y de intercambio comercial. El Banco del Sur hubiera desempeñado ese papel. Hubo intentos, hubo reuniones en las cuales se discutió entre Argentina y Brasil la creación de una moneda de intercambio que
que permitiera que el intercambio intrarregional se realizara en una moneda virtual. ¿Para qué? Para ahorrar los dólares y poderlos aplicar a los destinos que más se necesitaban para reducir la brecha del subdesarrollo. Y creo que los BRICS también en su momento, al haber creado el banco de inversión de los propios BRICS, de inversión y desarrollo, una cosa así. Pero claro, fueron procesos truncados por la reacción, la restauración conservadora en América Latina. Pero creo que el ciclo está abierto. Hoy tenemos un retroceso en Brasil, pero un avance en México. Tenemos una disputa geopolítica que nos da márgenes para poder recostarnos, inclinarnos hacia otro eje y poder reparar lo que nos ha causado este endeudamiento. Y creo que tenemos que ensayar, por ejemplo, si América Latina utilizara todo el potencial que tiene para la producción pública de medicamentos, de los laboratorios entre Brasil y Argentina, básicamente, y aplicara y fabricara medicamentos a precio infinitamente más reducido que el que tienen los nombres de fantasía de los laboratorios internacionales, y los aplicara a las patologías más generalizadas de 400 millones de personas, en lugar de que los laboratorios vendan en los mercados fragmentados de cada uno de los países. Eso nos daría una capacidad de ahorro, una capacidad de limitar el poder de presión de los grandes laboratorios. Y esto mismo habría que hacerlo con las semillas, con los recursos energéticos. Y Bolivia está dando un ejemplo. Es más, hasta Chile tiene una situación con el manejo del litio en la zona de Atacama, que es menos reaccionaria y menos neoliberal que la de la Argentina. Bolivia tiene su empresa nacional. Chile tiene el recurso nacionalizado concesionado a empresas extranjeras. Y Argentina tiene libre mercado. Y nosotros tenemos que crear una empresa nacional, así como fue en su momento con el carbón, con el petróleo, con el acero, y tenemos que crear nuestra empresa nacional que regule la actividad, que intervenga en el mercado para la fijación del precio y que a partir de quedarse con la plusvalía de ese recurso, lo industrialice para que se pueda vender valor agregado, que es lo que está empezando a hacer Bolivia en este momento. Ahora, Bolivia no tiene las dimensiones objetivas, geopolíticas, como para poder impulsar un proceso a nivel regional. Sí lo tiene Brasil, sí lo tiene la Argentina. Y a partir de ese momento yo creo que se va a producir un cambio de ciclo, mejor dicho, un retorno al ciclo de los momentos de los gobiernos populares. Por eso yo creo que el ciclo está abierto. Y si no llegamos la primera vez, tendremos que llegar la segunda vez, dándonos cuenta que tenemos que avanzar en esas batallas que quedaron inconclusas en el primer ciclo del gobierno popular. Hola. Te quería hacer una consulta. Está relacionada coincido plenamente con lo que decís en cuanto a cuestiones exógenas, ¿no? Ahora, me da la sensación de que el territorio latinoamericano padece de una situación muy similar en todos los países que tiene que ver con la concentración misma que se va haciendo en las grandes ciudades, ¿no? Y en las grandes provincias. Me da la situación que es como se podría hacer como una analogía entre lo que pasa internacionalmente y lo que puede pasar internamente en cada uno de nuestros países. Hablando de la Argentina, tengo como dato, censal, el primer censo que hace Sarmiento, la provincia de Buenos Aires tiene el 26% de la población hace 150 años y hoy tiene el 50% de la población. Quiere decir esto que hay una gran concentración sobre esa provincia y evidentemente la relación que empezamos a tener nosotros al ser menores, ¿sí? Decimos una provincia que se va debilitando entre ríos en el transcurso del tiempo, 150 años, ¿no? Empieza a generar una situación donde yo digo, hasta si no es tan importante también esa situación de ver cómo federalizar ese poder
generando obviamente fuentes de trabajo en distintas partes del país, digo, ¿no? Parece una obviedad, pero sin embargo, hace 150 años que estamos haciendo las cosas por ahí, más allá del cambio que entiendo que se generó en esta década ganada. Me parece que debemos tener muy claro que es una fortaleza que debemos construir desde Latinoamérica para que cada provincia o cada territorio, digamos, internacional tenga esa fortaleza, y que me parece que eso es lo que le va a dar sostenibilidad, digamos, al proceso. No sé si coincide. Sí, yo coincido completamente. Es más, yo creo que un modelo de altísima concentración, pero que genera los niveles de desigualdad, los niveles de malestar, los niveles de exclusión, de desamparo que genera este modelo, nos aproxima a la posibilidad de legitimar un profundo cambio de paradigmas. Por eso yo no vería un concepto como el de la economía popular, social y solidaria como una receta para la solución de ciertos sectores marginales, como una especie de economía de subsistencia para ciertos sectores excluidos, sino que yo tomaría muchos elementos de ese paradigma de la economía social y solidaria como un eje organizador de un nuevo modelo productivo, de un modelo productivo alternativo a este capitalismo concentrado, y a volver a las ciudades a escala humana, digamos, para pensar en una nueva urbanidad hay que pensar en una nueva ruralidad, y en un sistema mucho más equilibrado de consumo localizado, de producción localizada, de distribución de las fuentes de tecnología para que se pueda producir en el lugar y consumir en el lugar. Pero hay que cambiar hábitos de consumo, hábitos de alimentación, y es la lucha inconclusa contra el monopolio de las grandes cadenas que estandarizan los niveles de alimentación y que han consolidado, han naturalizado una situación del mundo donde hay una cantidad enorme de millones de personas hambrientas y la otra mitad tiene sobrepeso. Es decir, hay que volver a la normalidad, hay que volver a otro paradigma de organización de la vida, de la felicidad, de los valores. No es solamente la lucha contra una fuerza política. Entonces creo que tomando valores de fondos de desarrollo local, agricultura familiar, comercio justo, precio razonable, presupuestos participativos, digamos, un conjunto de instituciones de la economía social, hay que ir construyendo interfaces, no se puede pasar de la noche a la mañana, hay que ir construyendo interfaces que vayan diversificando, que vayan relocalizando la creación de institutos educativos con currículas que tengan que ver con el trabajo productivo localizado, las tecnicaturas, las diplomaturas que se dan en áreas que tienen que ver con la producción local. Es toda una interfase. Por ejemplo, me voy a meter en un terreno escabroso. Yo no soy un especialista en esto, sino que tengo una mirada política. Algo similar puedo decir de la megaminería o de la cuestión de los transgénicos, ¿no? De la siembra directa, de las nuevas formas de producción agrícola. A todos nos gustaría otro sistema, a todos nos gustaría diversificar la producción rural, ir desmontando la expansión de las fronteras ojeras para poderla hacer convivir con otros cultivos, pero también es cierto que hay un contexto mundial que nos da una renta de ese cultivo que después nosotros la aplicamos para la redistribución social. Quiere decir que no podemos pasar de un sistema al sistema opuesto de la noche a la mañana. Hay que ir creando interfaces, hay que ir creando mecanismos de trasvasamiento, de traslación de una cosa a la otra. Y me parece que es parte de los desafíos.
también tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. A ver, es una locura que en un momento de escasez de recursos energéticos, donde tenemos recursos limitados, donde tenemos problemas con la renta de la energía y demás, nosotros tengamos a un productor que produce leche acá, que la lleva a la planta para que la procesen y la envasen, y después la vuelva a consumir la misma leche que produjo, porque es un desmadre, un derroche de energía, de potencialidad, de trabajo, que es extraordinario cuando nosotros tenemos que alimentar las fuentes de producción y de consumo más localizados, es decir, modificar esa ecuación demográfica entre las grandes ciudades y los lugares de producción. Eso significa pensar estratégicamente el país de otra manera, interconectarlo en modo de telaraña y no de embudo hacia la salida exportadora, porque es el modelo extractivista con un modelo integrado, con un modelo de desarrollo. Y también tenemos que descolonizar, porque para modificar esa relación de poder hay que descolonizar el saber, hay que descolonizar el lenguaje, hay que hacer esto que insinuaba Cristina el otro día en la Feria del Libro. Decía, pero ¿cómo? Nosotros somos los choriplaneros, ¿no? Pero resulta que en la realidad nosotros redujimos los planes a una 10ª parte, es decir, tomamos el país con una cantidad de planes y lo entregamos con el 10% de esos planes. Y esta gente es la institucionalista, ¿no? Es decir, son los que le hacen creer a la población, las que instalan a partir de la protección mediática, que ellos son los institucionales. Es decir, este país es tremendo, ¿no? Porque los que proscriben, los que bombardean plazas, los que fusilan y los que generan un genocidio son los institucionalistas, ¿no? Y son los demócratas. Y custodian la República a través de un poder judicial que es vitalicio, que es hereditario, que imparte justicia desde el palacio y que además no paga impuestos. Es decir, no hay una institución más monárquica que el poder judicial, que es el encargado de controlar la República. O por ejemplo, el tema de nosotros hay una cosa instalada que es el neoliberalismo acumula y el populismo distribuye. Y sin embargo, cada vez que hay gobiernos populares acumulan y desarrollan, también distribuyen, pero desarrollan y ellos se endeudan. Y nosotros pagamos, pero ellos son los institucionalistas, ellos son los que vuelven al mundo. Entonces, digo, tenemos que trabajar mucho desde todos los planos, porque cuando hay una batalla tan fuerte, que se dan tantos frentes, hay que enfrentarla desde todos los frentes. Como dice García Linera, desde la ficción, desde la historieta, desde la literatura, desde el dibujo, desde el lenguaje, desde la escuela, desde todos lados. No solo desde la política estrictamente militante de las organizaciones políticas, sino desde todos los frentes. ¿Para qué? Para que sea natural que, vamos a suponer, un monopolio del agronegocio, de las semillas, de los pesticidas, de los agroquímicos, hacen su trabajo y tienen que cobrar por su trabajo. Pero si ese mismo trabajo lo hacen en el desierto, hacen el mismo trabajo que en la pampa húmeda. Pero si lo hacen o en la zona litoral, pero si lo hacen en el desierto, hacen el mismo trabajo y no solamente que no ganan, sino que pierden dinero. Entonces, nosotros tenemos que pagar por su trabajo, pero la renta extraordinaria es por un recurso natural. Y el recurso natural, que es la fertilidad extraordinaria de nuestras pampas, es del pueblo argentino. Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos descolonizar la cabeza de los argentinos y las argentinas y decirle que hay que pagarle por su trabajo, pero la renta extraordinaria se tiene que distribuir en el pueblo argentino? ¿Cómo puede ser que no podamos decirles que
no hay una cosa más pública, no hay una cosa más humana y menos materia de especialistas que la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, está en el ser humano desde que nace. Y no hay forma de construir un ser humano si no es a través de la comunicación y del lenguaje. Es decir, la comunicación y la información que se deriva de la comunicación es un derecho público. Y el espacio por el que se transmite, los vectores ya sean satelitales, de cable, virtuales, tecnológicos, 2.0, 5G, lo que quieran, es el espacio público. ¿Cómo puede ser que un derecho público que se transmite por un espacio público tenga una renta monopólica privada? ¿Cómo puede ser que no podamos convencer a las argentinas? Es decir, para esto que vos decís, que coincido plenamente, hay que darse toda una tarea global de descolonización. Es una tarea militante, es una tarea política. Digamos, por algo, pongo el ejemplo, a uno le podrá caer más simpático, otro menos, pero lo que es objetivo es que la Revolución Cubana enfrentó al imperio durante 60 años y no cayó, y aún en los peores momentos de pobreza, estando frente al imperio, y creo que le hubiera sido mucho más difícil sostenerse si el liderazgo cambiaba cada 4 años. Me parece que si Fidel hubiera entregado el poder y lo hubiera derivado a otro y después hubiera vuelto y de la alternancia, qué sé yo, había Revolución Cubana durante 2 años y a los 2 años siguientes se caía. Y también hubiera sido muy difícil si los discursos no hubieran durado 8 horas. Es decir, tenemos que recuperar y tenemos que retomar, y no quiero usar un verbo desmesurado, pero digo, nosotros tenemos que trabajar mucho en el tema de la comunicación, de manera que va a ser irritante para los monopolios de la comunicación, pero lo tenemos que hacer con un sentido militante, con un sentido político prioritario, porque si no damos esa lucha de descomprimir, de desconcentrar los grandes monopolios de la matriz productiva, de la matriz cultural e informativa y de la matriz judicial, servicios de inteligencia y de espionaje, no vamos a poder, vamos a intentar un nuevo ciclo, pero es probable que el péndulo vuelva de nuevo. Nosotros tenemos que generar ese desempate hegemónico histórico en la Argentina. No podemos entrar en el gobierno con la idea de que es probable que nosotros tengamos que de nuevo reparar lo que ellos destruyeron. Lo que ellos les lleva 3 años destruir, nosotros nos lleva 10 reparar. Y después damos un barquinazo, lo vuelven a ganar el gobierno, vuelven. Bueno, hay que terminar con ese ciclo pendular de la historia, generar ese desempate. ¿Y para qué? Para abrir camino definitivamente a estos nuevos paradigmas. Ahora, para eso hay que dar una lucha muy fuerte, muy inteligente, pero también muy fuerte contra estos monopolios, porque creo que si nosotros no modificamos esa estructura monopólica, nos va a ser muy difícil no interrumpir definitivamente ese ciclo pendular. Buenos días, compañeros. Me presento José Viñotti de Concordia, militante de la corriente federal kirchnerista. Yo, desde que comencé a militar, allá en los años 70, he conocido 2 procesos bastante similares en la geopolítica global. Uno, el que se dio cuando asume el gobierno el tío Cámpora, el Tito Allende en Chile, un gobierno militar bastante nacionalista en Perú. Bueno, y se dio, a mi entender, en el marco, surgieron esos gobiernos de raíz popular y defensa
de intereses soberanos nacionales en un periodo en el que Estados Unidos, o sea el imperio, tenía su mirada y sus intereses puestos en la guerra de Vietnam. Entonces es como que el imperio descuidó el patio trasero y los movimientos populares aprovecharon esa distracción para comenzar a crecer y para llegar a los gobiernos. Terminada la guerra, el imperio se da cuenta de que el patio trasero se le estaba removiendo, inmediatamente comienza un plan sistemático para derribar esos gobiernos y retomar el control de la región. Pero hubo una situación particular, que esos gobiernos lograron definir y lograron poner en claro, por ejemplo, el caso de Chile con la nacionalización del cobre y cosas por el estilo, pero no lograron afianzar un núcleo regional. La otra nueva situación similar se da en estos últimos 10, 12, 15 años atrás, donde el imperio vuelve a poner la mirada en otro lugar del mundo, Medio Oriente, con todo el tema del petróleo y demás, y descuida una vez más el patio trasero. Pero esta vez le va peor, porque aparece Chávez, aparece Lula, aparece Néstor, o sea, aparece Correa, y está aquella foto para mí emblemática de los 5 presidentes caminando por la Avenida de Mayo tomados del brazo. Yo dije, bueno, este momento de la historia del mundo lo hubiera querido ver Simón Bolívar, porque en su lectura de aquel momento, él lo dijo con toda claridad: si Estados Unidos nos pone la pata encima, nos aplasta para siempre. Entonces, yo cuando vi la foto de los 5 presidentes dije, pero Dios, una vez más tenemos la posibilidad de los Estados Unidos de Sudamérica para enfrentar al imperio. Y imaginaba en mi cabeza, digo, bueno, detrás de la reunión de los presidentes, en segundo y tercer plano, tiene que haber, me imaginaba yo, grupos de especialistas, sobre todo en relaciones internacionales, para crear los mecanismos necesarios para llegar a la patria grande latinoamericana. Se hicieron algunas cosas, es cierto, pero no una vez más, nos volvió a pasar lo mismo de los 70. Esos organismos fueron endebles, fueron débiles, no se consolidaron y una vez más terminan con su problema, con sus guerras en Medio Oriente por el petróleo y compañía, y vuelven otra vez la mirada sobre el patio trasero y empiezan sistemáticamente una vez más con el plan Cóndor II, o sea, a destruir las posibilidades de la unidad latinoamericana. Yo no me alcanzo a explicar si esto fue por cortedad de miras de los mandatarios estos que tuvimos populares, si las condiciones y las presiones por parte del imperio y de las corporaciones más que nada eran tan poderosas que impidieron que esos organismos se consoliden, o porque, a ver, ¿cuál es la razón para que, si teníamos a los países más grandes en cantidad de territorio, Brasil, Argentina y Venezuela, había un núcleo que podía, pero tranquilamente, consolidar el resto? O sea, se iban a quedar fuera de ese marco Chile, Ecuador, Nicaragua, o se iban a volcar para el lado de la patria grande. Tengo mis grandes dudas. Otra cosa que nos pasó, o sea, en el mercado común latinoamericano no se logró fijar un margen, una regulación de precios comunes, de forma tal
de que no nos pudieran venir a hacer dumping. Yo me llevé sorpresa mayúscula, cruzando el Uruguay, que estamos enfrente, tuve que pagar por un paquetito de 100 gramos de yerba lo que acá costaba el kilo. Entonces, es imposible que un producto salido de la misma tierra y con el mismo proceso tenga semejantes diferencias de precio y que nos estemos peleando con un contrabando hormiga continuamente, que cuando sube el precio uruguayo, cuando baja el argentino, vamos y venimos a comprar el aceite, el azúcar, la hierba de un lado y del otro. El pan sale de la harina y la harina sale del trigo. Entonces es imposible que no se haya fijado al menos unos precios de referencia básicos. No logramos ni eso. Entonces, me pregunto, la misma pregunta que se hacía usted, compañero, ¿llegará el momento en que esta batalla inmensa que tenemos por delante la podamos volcar hacia el lado nacional y popular, o una vez más va a ocurrir esto del péndulo, que durante unos años volvamos a levantar a la Argentina poniendo el lomo y al renglón seguido vengan estos y manoteen todo lo que se produjo? Porque a mi entender, fundamentalmente lo que lograron fue esa cuestión, la batalla cultural, cuando desde esa usina ideológica de Guatemala desparramaron por toda América Latina a esa mina que hablaba de el tema del Estado y lo privado, cuando hacía la comparación entre las jubilaciones y lo que uno podía tener si se quedaba con la plata, y cómo los gobiernos populares ganaban voluntades repartiendo planes y cosas por el estilo. Ese fue su modelito con el que formatearon la mente de la gente. Compañero, puede hacer una... ¿Usted quiere hacer una pregunta? Muy bien el aporte. Yo estoy tentado, dos palabras, tentado de volver a 1973, pero no lo voy a hacer. Para desarrollar el contexto mundial. Lo que sí voy a decir es que no me parece casual la mención que hizo Cristina el otro día en la Feria del Libro al Perón del año 74, porque hay que ver con exactitud este planteo. No era un momento tan esplendoroso de América Latina, Perón gana la tercera elección, o sea, la tercera presidencia, en una elección que es el 23 de septiembre de 1973. Pero el 11 de septiembre de 1973 caía Allende. No es que Allende y Perón fueron contemporáneos. Y Perón miraba a Uruguay y tenía una dictadura, porque había caído Bordaberry. Y miraba a Brasil y tenía una dictadura. Y miraba a Paraguay y estaba la dictadura de Stroessner. Y miraba a Bolivia y estaba Banzer. Y miraba a Perú y había caído Velasco Alvarado y estaba el reemplazante. No, Banzer es Bolivia. Bueno, también doble apellido. Entonces, yo creo que en esta última decisión de Cristina hay mucho de esa mirada de que hay un contexto que es tremendo. Y que nosotros, para poder, antes de la conclusión, la comparación rápidamente con la actualidad, yo tampoco creo que el imperio se haya quedado tan cruzado de brazos durante la etapa de los gobiernos populares en América Latina. Yo creo que ahí fueron pergeñando e introduciendo la doctrina de los golpes blandos, que se capilariza en la sociedad. Es decir, mientras nosotros gobernábamos en este sentido, ellos penetraban en esta otra dimensión y capilarizaban en jueces, en periodistas, en empresarios, en dirigentes políticos y también en trabajadores, en gente humilde y demás, y machacaban y machacaban. ¿Hasta dónde? Hasta que lograron conseguir el mismo objetivo que en las dictaduras sin el costo de la intervención militar de las dictaduras, en una intervención indirecta sobre las mentes. Quiere decir que no es que estaban mirando a Medio Oriente y no hacían nada en América Latina,
sino que mientras nosotros gobernábamos, ellos entraron en esta otra dimensión y creo que nos ganaron de mano. Y por eso es muy importante trabajar no solamente en la dimensión material, sino en la dimensión emocional y simbólica. Creo que nos dimos cuenta de eso. Creo que al darnos cuenta de que no solamente nos saqueaban el bolsillo, sino nos saqueaban la subjetividad, nosotros hoy estamos trabajando también sobre cómo construir una contrasubjetividad frente a eso. La conclusión, ¿cuál sería? Y lo vinculo con el principio de todo, con el video. Nosotros, para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, tenemos que dialogar con todo lo que tenemos que dialogar. Me da la impresión de que ese es un resumen del mensaje que nos da Cristina. Dialoguemos con todo lo que tengamos que dialogar para poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Una última pregunta del compañero Carlos Cabrera y inmediatamente que esté la pregunta, que sí lo que pido, Carlito, que sea concreta, y después hay un autoservicio de café y té, no vamos a cortar, va a comenzar Hernán Orduna con su intervención. Pero que sepan todos que hay, en la medida que necesiten, hay un cafecito, un tecito o agua para el mate allá. Sí, Carlos. Dos frases cortas nada más. Yo te escuché a vos cuando dijiste que te recordó el día de hoy aquella circunstancia de 1973. Y el compañero reiteradamente ayer en los medios ha hablado sobre el liderazgo que tiene Cristina y la importancia de ese liderazgo. Por eso creo que nuestro deber hoy será cuidar a Cristina como no supimos cuidar al general Perón.